Muy buenas noches, amigos. Bienvenidos a esta misma semana y a esta serie de programas especiales Agenda RD 2020 con los principales retos que tendrá que enfrentar el nuevo gobierno. Y sin duda alguna, uno de esos grandes retos será el tránsito, el transporte y todo lo que tiene que ver con este tema, los accidentes de tránsito, el parque vehicular, el transporte público, por supuesto. El congestionamiento del tránsito que tiene a mucha gente loca. Y para eso hemos invitado a dos autoridades en la materia. Bueno, una es autoridad oficial, porque se trata de la ingeniera Francesca de los Santos, directora del Intran, y el arquitecto Marcos Barinas, arquitecto urbanista, que se ha dedicado a estudiar todos estos temas. Así que con ellos vamos a tratar de darle luz, tanto a ustedes, amigos, como a las autoridades que asumirán a partir de agosto. Regresamos en un momento. Ya volvemos. Esta misma semana. Esta misma semana. Bien, amigos, les damos la bienvenida a nuestros invitados de hoy, a los expertos que van a dilucidar aquí para ustedes el tema del desenvolvimiento del tránsito y los accidentes también. La bienvenida a la directora del Intran, la ingeniera Francesca de los Santos, y al urbanista arquitecto Marcos Barinas. Bienvenidos. Gracias por la invitación. Bueno, sería bueno que empezáramos por plantear cuál es la situación actual del parque vehicular de la República Dominicana para entender por qué los tapones y el congestionamiento. Sí, República Dominicana tiene un parque vehicular que crece a una proporción anual demasiado alta. Estamos, para darle un ejemplo y que puedan pues palpar cuál es la situación, a través de 3 o 4 ferias que se realizan anualmente en República Dominicana, salen a la calle cerca de 12.000 vehículos. O sea, 12.000 vehículos nuevos cada año. Que vienen solo por las ferias. Esos son nuevos. Pero esos son nuevos. Aquí también se importan vehículos usados. No, porque las ferias también te venden vehículos usados. No son únicamente nuevos. Entonces, ustedes se imaginan las mismas vías, las mismas normas, y cada año este parque vehicular aumenta de esta forma, con el ingrediente de que nuestro parque vehicular, el 57% son vehículos que tienen más de 20 años. Te quiere decir que es una flota muy vieja la nuestra. Y por eso la ley establece la inspección técnica vehicular, que es uno de los procesos, bueno, que lanzamos a licitación creo que en noviembre del año pasado, si no mejor recuerdo, en noviembre del año pasado, y debemos estar ya casi concluyendo ese proceso. Es un proceso que los países que lo inician es justamente por eso, porque los vehículos que están en las vías tienen que cumplir con cierto rango de seguridad para evitar accidentes. Ustedes ven casos donde, por ejemplo, tuvimos hace unos meses un accidente fatal donde hubieron cerca de 6 muertos, y fue que uno de los vehículos en la autopista Duarte se le salió el neumático, se le salió una goma, perdió el control, el neumático le dio a otro vehículo, perdió el control y los ocupantes de los 2 vehículos fallecieron. Entonces, esto es lo que la inspección técnica vehicular viene a buscar, a tratar de que ese parque vehicular nuestro, que también es tan contaminante, pues de alguna manera vaya mejorando. Este año no se sacó revista. No, varios años. El Ministerio de Obras Públicas, bueno, desde que yo estaba en el Ministerio de Obras Públicas, en la gestión del ministro Gonzalo Castillo, él detuvo lo que era esa revista, porque al final era una calcomanía que te vendían en cualquier lugar. No había una revisión efectiva. No había realmente una revisión, porque se necesitaba un marco legal como el que tenemos hoy para poder implementar lo que realmente se establece con relación a inspección técnica vehicular. También hay otro aspecto que habría que tomar en cuenta, y es que cuando hablamos de parque vehicular, no estamos hablando solamente de vehículos privados. Ajá. El parque vehicular de la República Dominicana comprende diferentes tipos de vehículos, incluyendo vehículos de carga, vehículos de transporte público y motores. Entonces, quizás sea interesante analizar que en 20 años ese parque vehicular completo se ha triplicado. Pasó de tener 1.500.000 unidades más o menos en el año 2000, ahora 4 millones y algo de unidades. No sé cuál es el último dato que da la DGI sobre esto. Y hay un subregistro. Y además que de ese porcentaje
el 58 o 60% son motores. Es una de las cualidades que tiene la República Dominicana que sobrepasa a cualquier otro país del área de Latinoamérica en cuanto a motores per cápita. En cuanto a vehículos, nosotros todavía no somos tan altos en relación a algunas ciudades, pero en cuanto a motores per cápita, con quienes nos estamos comparando es con Asia, en términos de la cantidad de vehículos de motores, que tiene que ver mucho con la precariedad de las ciudades en términos de las áreas informales, donde definitivamente en algunas áreas informales no hay forma de acceder que no sea con un vehículo de motor. Algunos no entran un autobús, a veces no entra ni siquiera un vehículo. Y en las vías normal. amplias son enjambres. También. Parecen Ahora, enjambres. evidentemente hay una cantidad de esos vehículos que debió haber salido de circulación hace tiempo ya porque no están en condiciones de transitar en las calles. Y tú mencionabas la inspección técnica vehicular, Claudia, y me gustaría saber, porque se suponía que ya eso debería estarse implementando, ¿por qué no se ha estado implementando? Te cuento, recuerda que el Intran no tiene los 3 años todavía, y para tú preparar una licitación de este tipo, que es hasta internacional, hay que, en un país como el nuestro, que nunca se ha hecho, hay que asesorarse hasta con organismos internacionales que han ayudado a otros países en estos procesos, porque no es un proceso fácil. Preparar esos términos de referencia, porque es una licitación internacional donde vienen compañías de diferentes países. Te cuento que a nivel mundial solo existen 3 o 4 compañías que fabrican el tipo de equipos que hay que instalar para este proceso. Además, es un proceso bastante que requiere una inversión económica muy alta. Entonces, cuando tú haces un proceso de estos internacionales, tú tienes que tener el nivel que se necesita para que compañías, tan pocas compañías a nivel mundial que lo hacen, se sientan interesados en participar. Pero se ha iniciado ese proceso, esa licitación está en curso. No, esa licitación la lanzamos en noviembre del año pasado. Tengo entendido que para este mes es que ya se adjudica. Y luego de la adjudicación pues viene el proceso, porque las instalaciones para hacer la inspección técnica vehicular no es nada de lo que existe hoy. En algún momento la gente pensaba que eran los talleres que existen hoy, pero un taller pudiera ser juez y parte, porque la inspección técnica vehicular te indica, mira, tienes que arreglar los frenos del vehículo y se dará un tiempo para que, si tú vas a hacer tu inspección y tu vehículo presenta una falla en los frenos, se te va a dar un tiempo para que vayas y lo repares y regreses. Entonces, los talleres que hemos autorizado y certificado son los que van a poder hacer esa reparación que indica la inspección técnica vehicular. Por lo tanto, lo que existe hoy, las instalaciones que existen hoy no son las que van a hacer este proceso, sino que serán centros de inspección técnica vehicular, que eso es lo único que hacen, y es una revisión tanto a través de tecnología como también a través del factor humano. ¿Qué tiene de interesante? Que ya estamos comenzando a contratar todos esos muchachos que estudian, ya sea en Infotep o en el Instituto de San Luis, que estudian mecánica, electromecánica y demás, para que sean los que apoyen tanto al Intran en la inspección que tenemos que hacer, como a esas nuevas compañías que vengan a instalarse al país a los fines de hacer esto. Entonces, todavía cuando tengamos estos centros, la implementación va a ser, porque requiere de mucha educación a la ciudadanía. La ciudadanía tiene que entender que tiene que ir a estos centros de manera obligatoria, anualmente. La ley establece que al transporte público de pasajeros, el Intran establece si es anual o si es cada 6 meses. Por ejemplo, países como los Estados Unidos, todo el que da transporte público de pasajeros tiene que ir 4 veces al año a hacer la inspección técnica vehicular, claro, porque es un tema de seguridad. Entonces, los tiempos son correctos, porque tú sabes que nuestra ley muchas veces, cuando tú lanzas un proceso internacional, son hasta 6 meses para que recibas propuestas y demás. Ahora, en cuanto al congestionamiento del tránsito, he visto que tú has expuesto un criterio de que el problema no son los carros ni las vías de comunicación, sino los sistemas de movilizarse. Sí, así es. La gente confunde mucho el tema, la diferencia en que hay entre tráfico y tránsito. Son 2 cosas totalmente diferentes. Cuando nosotros decimos que 200.000 vehículos entran al Distrito Nacional por el corredor Duarte, diferentes entradas de la ciudad, estamos diciendo que entran 200.000 vehículos, no 200.000 personas. Va a depender de qué tipo de vehículos están entrando para saber la cantidad de personas que están entrando al centro de la ciudad.
Por tanto, si esos 200.000 vehículos, una gran cantidad fueran autobuses públicos, estaríamos hablando de que, no sé, 1 millón de personas están entrando. El problema es que solamente un 10 a un 17% de los vehículos que entran y pasan por el Distrito Nacional son vehículos públicos solamente. El resto son vehículos privados, la mayoría, que tienen 1 o 2 personas en ese vehículo. Por tanto, en lo que se debe de preocupar una política pública no es tanto en acceder y darle prioridad al vehículo que lleva menos personas, sino al que lleva más personas. Porque el que lleva más personas es precisamente el que está creando los sistemas de movilidad que uno necesita. Yo lo que se me debe garantizar, yo soy un usuario de transporte público, yo me mudé cerca del metro precisamente para utilizar los cambios que tiene que la sociedad empezar a entender que tiene que hacer. A mí lo que me interesa es poder llegar a mi destino por diferentes sistemas de movilidad. Yo camino a la estación del metro, me bajo del metro, puedo tomar un Uber o puedo tomar un autobús para llegar a mi destino. Y eso me lo tiene que garantizar el Estado. El Estado no me tiene que garantizar a mí que yo me monte en mi carro o que yo tenga facilidades para tener un carro. Si yo tengo un carro, ese es mi problema. El Estado lo que debe garantizarle a la ciudadanía es que él deba y pueda llegar a su destino a través de diferentes tipos de movilidad. Y yo creo que es donde nosotros estamos, y de hecho el Intran está trabajando mucho. Yo aplaudo algunas iniciativas como la de Peatón Seguro, que ayuda a que las personas que caminan en la calle y que tienen que llegar a estos sistemas de transporte público lo hagan de una manera eficiente, tomando en cuenta, que es algo que la gente a veces no entiende, que la encuesta en hogar establece claramente que solamente el 25% de los hogares en los centros urbanos de la República Dominicana tienen vehículos. El resto anda a pie. Eso te está diciendo a ti de la necesidad que hay en identificar las prioridades de las políticas de movilidad en el territorio de la República Dominicana. Bueno, vamos a hacer una pausa y regresamos con otros aspectos de estos dos problemas. Vamos a seguir por ahí mismo, el transporte público, vamos a abordar esa problemática. Correcto, regresamos en un momentito.